A continuación, presentaremos el proyecto correspondiente al Grupo E, el diseño electrónico de un probador de inyectores en motores a gasolina. Todos los automóviles actuales tienen sistemas de inyección electrónica de combustibles. Todos ellos tienen varias cosas en común: unidad de control, una bomba de combustible, sensores e inyectores de combustible. Los inyectores de combustible se componen de una bobina de alambre que abre una válvula cuando está energizada. Es básicamente una válvula solenoide electrónica. Con el paso del tiempo, estas válvulas pueden desgastarse y volverse lentas, con fugas o simplemente dejar de funcionar. Son bastante fáciles de probar, simplemente aplicando 12 voltios a los cables y escuchando un sonido de clic. Pero una mejor manera de probarlos es enviarles una serie de pulsos eléctricos y ver cuánto combustible suministran. Primero, un manómetro de combustible se conecta a la línea del riel de combustible. Luego, la bomba de combustible se enciende momentáneamente para aumentar la presión y luego se apaga. El inyector de combustible obtiene una señal pulsada durante una duración determinada y se observa la caída de presión. El proceso se repite con los inyectores restantes. Para la comparación, a veces unos pocos pueden tener una tasa de entrega diferente, que puede ser una gran ayuda en la solución de problemas de un motor de funcionamiento deficiente. Estos bancos de pruebas o probadores de inyectores están disponibles por $140 hasta $400, dependiendo de sus capacidades. Se puede construir un probador de inyectores por muy poco dinero usando un clásico chip temporizador 555 y algunos componentes externos. A continuación presentamos el diseño del circuito electrónico del probador de inyectores. En el circuito podemos ver los componentes. En primer lugar, le daremos a correr la simulación para probar que todo está funcionando correctamente. En este apartado tenemos los componentes del circuito. Aquí tenemos un diodo que nos sirve de protección contra inversión de polaridad. También tenemos la resistencia que cumple la función de protección del LED rojo. Este capacitor nos sirve para estabilizar el voltaje. Toda esta área es el circuito del temporizador LM555. Estos dos capacitores sirven para establecer el tiempo de funcionamiento del circuito. Si se cambia el valor de estos capacitores, también cambiará el tiempo de funcionamiento. Vemos que del terminal 3 se alimenta el circuito del oscilador al pin de entrada de voltaje. Con este capacitor se obtiene el ancho de pulso generado. Por último tenemos el MOSFET. Como sabemos, el circuito integrado 555 por sí solo no puede disparar a un inyector, en el caso de nuestro probador. El circuito oscilador transmite la señal al MOSFET para que él maneje dicha señal. Haciendo una analogía, funciona como una electroválvula. A continuación, probaremos los pulsos generados por el circuito a un segundo. Como podemos ver, la onda cuadrada que se forma y que nos muestra el osciloscopio. Ahora probaremos el pulso generado por el circuito en 5 segundos. Vemos que la onda cuadrada se muestra en el osciloscopio y dura el tiempo que el switch indica. Podemos observar que de nuestro circuito utilizado para la simulación, también tenemos los componentes que serán ocupados dentro de la PCB. Aquí tenemos la fuente, la bornera para las fuentes, tenemos el selector, tenemos también la bornera donde irían conectados los inyectores a probar en nuestro diseño. Una vez que tenemos todos los componentes con su respectivo paquete de simulación, procedemos a crear la PCB. Aquí tenemos las diferentes conexiones y los componentes, cada uno con sus nombres: fuente, selector, la bornera de inyectores y las diferentes pistas. Tenemos también la PCB en 3D, que nos permite observar Proteus cómo sería el diseño final de nuestro circuito probador de inyectores. También tenemos el diseño del Gerber para una posible impresión en la placa. Aquí tenemos las diferentes pistas del Gerber
que se envían a imprimir en la placa. Tenemos la vista inferior y la vista superior. Como vemos, esto tiene una visualización de espejo para que al momento de la impresión salga tal y cual se mostró en Proteus. Este circuito no sirve para inyectores de vehículos diésel, ya que el MOSFET para este circuito está clasificado en 4 amperios y los inyectores diésel necesitan de 15 a 25 amperios. Intentar conducir este tipo de carga dañará el MOSFET y posiblemente otros componentes. Como se pudo presentar, este es el diseño del probador de inyectores por medio de pulsos del grupo E. Muchas gracias.